En el episodio 48, Volkan ataca a Aras. Pide un relato de cómo golpeó a su hijo. Se desata una pelea entre Aras y Volkan. Aras insiste en que no atacó a Ali, pero Volkan también insiste en que Ali no mintió. Mientras tanto, Leila calma a Aras y Asia está celosa de Aras. Asia quiere llevarse a Volkan y marcharse. Aras le dice a Asia, por favor toma a tu ex esposo y ve con tu hijo. Leila está al lado de la dama Y, son marido y mujer, son tan agitados que arruinaron tu día más hermoso. Aras volvió a entrar y le preguntó a Leila qué tienes que ver con mi madre. Leila dijo, te traje a tu madre en su cumpleaños, me estás tratando así. Aras agradeció cortésmente a Leila y la alejó de la casa. Asia y Volkan están tratando de averiguar qué pasó a Ali con Aras. Ali insiste en que Aras lo atacó. Asia examina las imágenes, pero ve que la hora de la pelea se ha borrado de las grabaciones. Lo que dijo Ali no suena muy convincente para Asia. Volkan también apoya a Ali para deshacerse de Aras y prefiere creer en su hijo. Asia también envió un mensaje a Aras para resolver este problema y dice que necesita confrontar a Ali. Aras, que acaba de encontrar a su madre, deja a su madre para resolver este malentendido. Aras, que vino a la casa de Asia, fue directo al grano y dijo, sí, Ali, hubo un malentendido por lo que dijiste, puedes decir la verdad frente a tus padres. Ali también dijo que no hubo malentendidos. Ante estas palabras de Ali, Aras se enojó y contó lo que pasó esa noche. Esta vez Volkan intervino y defendió a su hijo. Asia gritó, ya es suficiente. Aras miró el rostro de Asia y dijo, creo que es suficiente, y salió de la casa. Asia siguió a Aras, hablaron en la puerta. Aras le dijo a Asia, lo siento, pero tu hijo está mintiendo. Al día siguiente, Aras llegó a las imágenes eliminadas de la cámara de la empresa, envió las imágenes eliminadas a Asia y le dijo al mensaje, nunca quise que eligieras entre tu hijo y yo, pero este problema está más allá de mí. Asia se sorprendió y muy triste por su hijo. Asia llamó a Volkan. Los tres vieron las imágenes juntos. Ali comenzó a llorar. Asia le dijo a su hijo que lo sentía. Volkan le gritó a su hijo, comillas, ¿cómo puedes mentirme?, dijo. Mientras Asia recogía el teléfono de su hijo y todos sus juegos, Ali le gritó a su madre, tú también me mentiste, fingiste estar muerto para obtener la custodia de mi madre, me hiciste decir todo tipo de mentiras para que mi padre Aras se fuera. Cuando Asia y Volkan Ali hablaron así, fueron acusados. Volkan, que estaba solo con Asia, todavía culpaba a Aras. Asia se enojó, quería ser feliz, pero no lo permitiste. Ella dijo, tú eres la razón por la que Ali es así, todavía no te enojes. Volkan dijo, yo también estoy enamorado de ti, es por eso que siempre he tenido en mi mente. Asia dijo, no mereces nada, ni siquiera mereces que hable contigo ahora mismo. Volkan salió de la casa, a Luke y llamó. Aras encontró a su madre, dijo, tal vez quieres deshacerte de él antes de que se convierta en tu enemigo, y colgó el teléfono. Miró a Asia desde lejos y se dijo a sí mismo, si no lo quitas de nuestras vidas, sabré cómo hacerlo. Luke está empezando a asustarse ahora. Tenía mucho miedo de que todos se enteraran de que él había provocado el incendio y de que fuera a la cárcel. Aras también comenzó a hacerle preguntas a su madre. Hizo preguntas sobre cómo comenzó el incendio, por qué cambió su nombre, por qué estuvieron separados durante años. AYE dijo, tu tío inició el fuego, el apellido Teol era mi maldición, así que cambié mi nombre. Aras también le dijo a su madre que no debería hablar con Leila. El tema de la confianza fue discutido entre Aras y Asia, quienes se conocieron en el hospital. Aras le dijo a Asia que no creía en sí mismo y que siempre hubo un problema de confianza entre ellos. Asia dijo que no podía renunciar a su hijo, pero tampoco sabía qué hacer. Aras me preguntó si quería casarme contigo en la oficina de bodas de allí, ¿confiarías en mí y dirías que sí? Asia dijo que sí. No podía creer lo que escuchó, dijo, ¿de verdad, te casarías conmigo? Asia dijo que sí. Se abrazaron y se dijeron que se amaban. Aras dijo que tengo una fiesta de cumpleaños mañana, anunciaremos la fecha de nuestra boda a todos. Asia llegó a casa para compartir esta decisión que tomaron con Aras con Ali. Le dijo a Ali que habían retrasado la fecha del matrimonio y que determinarían la fecha mañana. Ali dijo que si te casas con ese hombre, me mudaré con mi padre. Asia aceptó la decisión de Ali sin ninguna dificultad. Ali se sorprendió. Derin, que se encuentra en la fase de divorcio, también comenzó a enviar mensajes a Onur. Aunque a Onur le gustaba hablar con Derin, la única preocupación de Derin era Volkan. Es por eso que usaría a Onur para poner celoso a Volkan. Como Onur es amigo de Aras, invitó a Derin al cumpleaños de Aras. Llegó Leila a Aras en su cumpleaños. Le dijo a Aras que Asia era tan aburrida que no podía hacerlo con ella. Dijo que Aras ama la diversión y se aburrirá de una vida tan tranquila. Aras dijo que este tema no le concierne a Leila. Asia llamó hogar a Aras. Pie pegado a Aras. El primer asiático. Celebró su cumpleaños. Luego fueron juntos a la fiesta. Leila vino a la casa de Asia y habló con Ali. Convenció a Ali para que fuera a la fiesta de Aras.
Aras dio un lindo discurso en la fiesta de cumpleaños. Luego, presentó a Asia a sus amigos y dijo que era el amor de mi vida. Mientras tanto, Honor y Derin también vinieron a la fiesta. Asia y Aras se sorprendieron al verlos. Mientras Aras y Honor se saludaban, Aras preguntó si Derin era tu novia. Cuando Honor dijo que sí, Aras dijo huir, hermano, te lo diré más tarde, sin mirar atrás. Mientras Aras soplaba el pastel de cumpleaños, entraron Leila y Ali. Volkan también entró en secreto por detrás. Junto a Derin, vio a Honor abrazándolo. Estaba muy celoso de Derin. Después de cantar la canción Feliz cumpleaños, Leila dijo, cuando la psicología del hijo de la mujer que rompió el hogar se deterioró, lo tomé y lo llevé a su encantador padre, quien se divorció de mí por engaño. Él dijo, nos casaremos en 2 semanas en Asia, y continuó sonriendo. Leila y Volkan quedaron devastados una vez más por esta decisión que escucharon. Así terminó el episodio.